En la Ciudad de México, siendo las 10:02 del día 15 de agosto del 2024, nos encontramos reunidos en la sala de oralidad número 11, a efecto de llevar a cabo la audiencia de determinaciones contra actuaciones del Ministerio Público, solicitada por Nino Colmán Hoyos Henao. Finalmente se hace de su conocimiento que la presente audiencia será presidida por el juez de control del sistema penal acusatorio, licenciado Enrique García Garrido. Gracias, se guardó la audiencia. Me indica si el impugnante fue notificado. Señoría, le hago de su conocimiento que el impugnante se encuentra interno en el reclusorio Oriente. Sin embargo, nos comentan que tarda de entre 5 a 10 minutos en llegar a esta sala. Ya se encuentra en el túnel y lo están trasladando. Bien. Voy a recesar la audiencia para permitir que el impugnante sea presentado. Entonces, no hay una cuestión de presentación voluntaria, sino por dos protocolos de seguridad que en su caso se establezcan por el sistema penitenciario. En cuanto arribe o sea presentado Nino Colmán Hoyos Henao, ya podemos materializar esa audiencia. ¿Hay alguna cuestión de extranjería, licenciada? Al momento no, señoría. En su caso, verificar alguna cuestión comunicacional. Bueno, en tanto se presente, se determinará la conducente, se recesa audiencia. Pronunciarlo. ¿Está bien? ¿Tiene un poco más de tiempo para hacer algún comentario, abogada? Digo, acaba de llegar el señor, no tenía... Sí, licenciado. Receso, ¿verdad? Se reanuda abrogación. Muchas gracias. Se reanuda audiencia. Comparece para efecto de registro la licenciada en Derecho Claudia Carvajal Ortega, cédula 37-75-978. Muy buenos días. 3375, rectifico, señoría. 33-75-978. Así es. Ajá. Bueno, muy amable. Ustedes, Nino Colmán Hoyos Henao. Nino Colmán Hoyos Henao. Sí, a sus ¿Se órdenes. pronuncia el segundo así, Henao? Henao, sí, señor. Gracias. Me indica ¿Usted? si conoce sus derechos. Sí, señor. Si designa a la abogada Claudia Carvajal Ortega como Sí, señor. su abogado. Por favor, proteste el cargo. En este acto acepto y protesto el cargo conferido, señoría. Bueno, calidad en la carpeta de investigación de víctima imputado. En la presente carpeta de investigación está en calidad de denunciante. De denunciante. Muchas Así es. gracias. Solo para ver si había algún trato diferenciado. Muy bien. Porque si es como imputado, tiene que ser un defensor Claro. y no un asesor Sí, señor. jurídico. Muchas gracias, señor Nino. A usted. Licenciado Ignacio Cruz González, cédula 27-48-560, que certifica el notario público número 3 del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, agente del Ministerio Público. Muy buenos días. Buenos días, señor. ¿Impuesta de constancias a esta abogada Claudia? Es correcto, señoría, ya me encuentro impuesta de las mismas. Bien, me indica, por favor, qué delito se investiga, solo para verificar si existe necesidad de que se cite a alguna persona para deducir derechos. De hecho, su señoría, en la promoción que se ingresó fue por abuso de autoridad, pero lo correcto es delito, en este caso, contra la Procuración de Justicia. Bien, ¿hay alguna reserva de investigación, agente del Ministerio Público? De momento no, señoría. ¿No se ha citado alguna parte como imputado? Hasta el momento no. Bueno, entonces hay condiciones para llevar a cabo la audiencia. ¿Le gustaría hacer la exposición, abogada, por favor? Gracias, su señoría. En este acto nosotros acudimos y hicimos la solicitud en términos del artículo 258 con relación a las omisiones que ha generado el Ministerio Público. En particular, esta omisión hace referencia, para precisión del Ministerio Público en foja 267, con relación precisamente a relacionada a la foja 275, a la resolución que atiende al resultado del juez de control en audiencia de impugnación de esta carpeta. Hago referencia de forma muy breve, su señoría. Esta carpeta judicial que está nominada como la FSP-B, Unidad de Investigación B-3 con detenido /235/01-2020, ya se había pronunciado para un no ejercicio de la acción penal. Sin embargo, el juez en ese momento resolvió de que se tenía que hacer la extracción y entonces le pide al Ministerio Público auxiliar de la coordinación, ese es como un pequeño antecedente para tener el contexto de la omisión, su señoría, le pide que en el término de 5 días
lleve a cabo precisamente una nueva determinación para efecto de que se lleven los elementos necesarios que se llevó a cabo en dicha audiencia. Tal es el caso que ahora sí, su señoría, entro a lo que es precisamente los agravios de estas omisiones. Antes de ello, ¿qué fecha fue esa audiencia? La audiencia fue de fecha 1 de junio del año 2023. Junio con N, ¿verdad? 1 de junio, 1 del 06 del año 2023. Con su señoría. Una revocación Ceballos. de un ejercicio de la acción penal. Es entiendo. correcto, su señoría. Muchas gracias. Solo para tener ese contexto básico, abogada, continúe. Perfecto. Entonces, en ese orden de ideas, la autoridad judicial que resolvió de esa fecha de la audiencia del 1 de junio del año 2023 le solicita al auxiliar de la Coordinación de Agentes del Ministerio Público, le solicita que lleve a cabo una resolución con relación a lo que se virtió en dicha audiencia. Tal es el caso de que en este caso el MP auxiliar del procurador, maestro José Mario Corona Caudillo, con fecha 7 de junio del año 2023, lleva a cabo, con fecha 7 de junio del 2023, lleva a cabo entonces la resolución que atiende a lo resuelto por el juez de control en dicha audiencia. Dentro de esa resolución, su señoría, les voy a indicar los elementos más importantes y de los cuales precisamente a la fecha la autoridad ministerial ha sido omisa. En esa resolución, en el inciso B de burro, dice: dar intervención al personal pericial para que explique el alcance del resultado obtenido del informe de policía de investigación relacionado con los correos, explicando de manera científica si fueron o no utilizados y quiénes y cómo los utilizaron. Entonces, en particular se está solicitando en este inciso B la intervención de un perito. En el inciso C, como segundo punto, la autoridad auxiliar del procurador le hace mención al ministerio que lo que tenga que realizar el Ministerio Público Investigador. En el inciso C, como segundo punto, le solicita que amplíe la entrevista al hoy impugnante para precisar circunstancias que adviertan los informes de policía cibernética y que reanuden una posible, en este caso, determinen si en efecto se determinó lo que están solicitando con relación a las periciales. Y, por último, su señoría solicita también el Ministerio Público Auxiliar Procurador que con relación al artículo 148, fracción primera de la Ley de Víctimas, el MP investigador, al revisar los registros e imponerse de la audiencia, deberá atender la viabilidad de que si estima que el impugnante se vulneraron sus derechos, en este caso, si es procedente, como víctima directa, ya que en su momento dentro de la audiencia se llevó a cabo o se mencionó de que pues él ha sufrido una grave violación de sus derechos y en particular es la libertad personal, ya que también se manifestó en audiencia de que pues dicen que se ha dejado al hoy impugnante sobre él manifiesta de un hecho que tal vez o posiblemente le crearon un delito y del por cual se encuentra privado de su libertad. Entonces, en este sentido, su señoría, estos son los 3 puntos importantes que desde fecha 7 de junio del 2023 se solicitaron al Ministerio Público. Ahora bien, con relación, y sigo en ese tenor de ideas, en la foja 277 de la carpeta de investigación, hoja 11 de esa resolución que se atiende, dice que se instruye al MP que canalice la comunicación correspondiente a la autoridad competente o gestione lo conducente y haga saber sobre la viabilidad de dicha petición. Entonces, en este orden de ideas, su señoría, cuando se regresa precisamente la carpeta de investigación ante el órgano investigador, es entonces, pues bueno, de que no se lleva, en este caso, 277, no se lleva absolutamente nada. Y al no tener, pues obviamente, alguna respuesta o alguna petición, alguna respuesta por parte de la autoridad ministerial, es entonces que el impugnante hasta fecha 14 de agosto del 2023 ingresa una promoción
nuevamente para recordarle al Ministerio Público sobre los puntos que le acabo de señalar, y de la misma manera, él en su solicitud, él precisamente los enumera o los señala, indicando en los incisos correspondientes, como aparece en la resolución del Ministerio Público Auxiliar del Procurador. Y obviamente vuelvo a reiterar, atendiendo a lo que se llevó a cabo en la audiencia del 1 de junio del año 2023. Tal es el caso de que en esta promoción que ingresa el 14 de agosto, pero el acuse de recibo es de fecha 17 de agosto y hace esta solicitud, el Ministerio Público lleva a cabo una determinación con fecha 1 de septiembre. Es hasta el 1 de septiembre del año del 2023 que la autoridad ministerial da una resolución, y en este caso, para corroborar, es la foja 299 fiscal. Entonces, en este caso, en el 1 de septiembre del año 2023, esta determinación sigue siendo el Ministerio Público omiso, ya que él solamente se limita, en términos generales, dentro de esta determinación, su señoría, a decir que se encuentra en estudio y análisis minucioso de la carpeta de investigación, toda vez de que señala que es un cúmulo de información, porque contiene dicha carpeta 10 anexos. Y luego entonces dice que pues no, solamente se va a abocar a ese estudio y análisis. Y luego entonces nada más indica o resuelve que se tiene por agregado esta promoción de fecha 17 de agosto y que en su momento, pues bueno, hay que estar acordado a lo proveído. Entonces, en este proveído, justamente es omiso, porque también al día de hoy, dentro de la carpeta de investigación, no ha existido tampoco ningún estudio o análisis de los anexos que precisamente componen la carpeta de investigación. No se encuentra como tal ese análisis técnico jurídico de lo que el 1 de septiembre del 2023 el Ministerio Público se pronunció. Entonces, tal es el caso, su señoría, que pues desde el 7 de junio del año 2023 hasta la fecha llevamos 435 días, o para ser exactos, 1 año, 2 meses, 8 días, en donde el Ministerio Público ha sido omiso con relación a estas peticiones, y en este caso ya ni siquiera a solicitud del impugnante, que en su caso pudiéramos hasta manejar como parte de una coadyuvancia, sino en determinado momento es por parte de una orden de un Ministerio Público Auxiliar que pertenece a la coordinación de los auxiliares del Ministerio Público. Por último, su señoría, para terminar con mi agravio, hago mención que la suscrita asesora jurídica tuvo ya entrevistas en locutorios con el hoy impugnante, y el cual también solicitó que nuevamente volviéramos a reiterar esta petición con la autoridad, por lo cual a través de esta asesoría jurídica se ingresó promoción de nueva cuenta el 10 de abril del año 2024. Foja 317. Tal es el caso que también se volvió en la misma tesitura a solicitar la intervención de peritos, la ampliación de entrevista y la viabilidad para acceder a que se pudiera considerar el hoy impugnante como víctima, porque bueno, es sabido que de acuerdo a este delito, pues bueno, el bien jurídico tutelado hace mención precisamente con relación a qué es la sociedad, o en su momento la Procuración de Justicia, en cuanto a lo que... Gracias. O también en cuanto al desarrollo adecuado de la justicia. Entonces, en este sentido, por eso es que también es el ser incisivo, su señoría, para esta situación. Y con fecha 16 de abril del año 2024, el Ministerio Público contesta. Hasta el 2024 contesta y simple y llanamente se limita a decir que no es procedente acordar de conformidad con lo que es el dictamen pericial, con relación a lo que hace referencia al registro o a atender en este caso que la víctima, que se determine como víctima el hoy denunciante, dice que simple y llanamente es una recomendación, sin abundar más allá de estos elementos, sin fundar ni motivar adecuadamente en términos del artículo 16 constitucional. Y pues con relación a la ampliación de entrevista, el Ministerio Público solamente justifica o señala que esta ampliación de entrevista ya se llevó a cabo el 4 de septiembre del año 2023,
Sin embargo, pues esa ampliación de entrevista del 4 de septiembre del 2023, pues no atendía precisamente a los puntos que vuelvo a reiterar, son de la resolución que el Ministerio Público Auxiliar del Procurador, hoy fiscal, estaba solicitando. Entonces, vuelvo a señalar, fecha 7 de junio del 2023, solicita un supervisor del Ministerio Público. Fecha 17 de agosto del 2023, de forma directa, el hoy impugnante vuelve a requerir lo que ya se pidió en un momento, y el 10 de abril del 2024, a través de esta asesora jurídica, se vuelven otra vez a solicitar estos elementos, y que vuelvo a reiterar, el Ministerio Público al día de hoy ha sido omiso, y solamente lo único que queda restar, su señoría, es que en términos de lo que es el reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, hace mención que los ministerios públicos auxiliares del procurador figuran como una parte relevante con relación a que ellos son los supervisores de los ministerios públicos investigadores. Entonces, en esta situación, pues bueno, no está de más señalar precisamente que esta resolución se atiende a un supervisor del Ministerio Público para que lo lleve a cabo el Ministerio Público investigador. Entonces, en este sentido, su señoría, solicito que, pues bueno, estas omisiones se subsanen para efecto de que se pueda proceder o proseguir con la integración de la carpeta de investigación que anteriormente enuncié. Es cuanto, su señoría. Sobre esta viabilidad a que se refiere el artículo 148, fracción primera de la Ley de Víctimas, ¿tuvo algún inciso? Porque me hizo referencia inciso B, inciso C, sobre las determinaciones del 7 de junio. Dentro de la determinación del 7 de junio, como lo señala. Incluso B, intervención de peritos para análisis de correos, ampliar entrevista hacia la víctima en el inciso C, y atender a lo que dispone este artículo 148, fracción primera de la Ley de Víctimas. ¿Tiene algún inciso? No. ¿Solamente lo hizo referencia en forma genérica? Humanos 14. Es solo de carácter informativo, licenciado. Nada más, nada más en términos En términos genéricos. Muchas genéricos, gracias. así es. Muy amable. Señor Nino, ¿usted quiere hacer alguna manifestación? Si me lo permite, le agradecería. Ese es un derecho que tiene, señor. No se puede vulnerar bajo ninguna circunstancia. Solamente le haré una súplica. No ser repetitivo con lo que indicó la abogada. Lo escucho con mucho gusto. Sí, yo acudí ante la representación social en ejercicio, no cumpliendo un deber cívico de denuncia, sino en ejercicio del derecho de acceso a la justicia que consagra en mi favor el artículo 17 de la Constitución. En ese sentido, también acudí a la representación social en busca de que se encontrara y se investigara o se hallara la verdad histórica, el derecho a la verdad, ¿no? En ese sentido, le solicité al Ministerio Público que considerara, analizara y se pronunciara sobre mi posible determinar que fuera yo designado como víctima para, entre otras cosas, coadyuvar, no como un simple denunciante. Y en ese sentido, pues se pidieron una serie de actos de investigación, se hicieron una serie de narrativas de hechos y antecedentes. Esa determinación que mencionó la abogada del año pasado se combatió porque el Ministerio Público solo analizó los antecedentes y no los hechos, y el señor juez que tuvo a bien llevar esa audiencia consideró que se debía dejar insubsistente para fundamentación y motivación. Y fue el supervisor de Ministerios Públicos quien ordenó esta práctica de diligencias que el señor Ministerio Público aquí presente no ha desahogado, bajo la consideración de que forman parte del proceso primigenio que me tiene a mí privado de la libertad. Como se dijo en esa ocasión, el 1 de junio del 2023, los hechos denunciados, su señoría, son el proceso que se instauró en mi contra es de el año 2009, pero los hechos denunciados que dieron origen a esta carpeta son del año 2017. En ese sentido, no tiene, si bien guardan cierta relación, son cosas aparte. Tan así que se determinó que esa resolución se dejara insubsistente y se emitiera una nueva para que se atendieran a mis hechos, a los hechos que yo denuncié. Y ahí fue cuando no se llevaron a cabo estas diligencias, sobre todo la pericial,
este tema de que no se pronunció sobre mi posible incorporación al registro de víctimas de la Ciudad de México, y eso es lo que nos tiene acá, básicamente. Le agradezco mucho. Sí. Agente del Ministerio Público, ¿alguna manifestación? Sí, señoría, muchas gracias. Primero quisiera poner en contexto algunas circunstancias tanto del proceso seguido en contra del señor Nino y posteriormente el inicio de la carpeta que actualmente seguimos y que nos tiene en este momento en esta audiencia. Quisiera comentar de inicio que el diciembre de 2007, como lo refiere el propio denunciante en esta carpeta, el señor Marco Vinicio Lorea García inició una carpeta por el delito de secuestro en agravio de su hija de 19 años de edad, en donde en circunstancias muy controvertidas por personal de la empresa de la que es propietario el señor Marco Vinicio, se consideraba que habían participado en ese secuestro. Llevada la investigación en esta carpeta de investigación, que es la FSPI /T /175807-12, se pudo establecer a través de la investigación de Policía de Investigación, propiamente de la Policía Judicial en ese momento, que habían existido 2 correos mediante los cuales los secuestradores habían contactado a la familia para efecto de poder solicitar el pago para la liberación de la víctima. Bajo estas circunstancias, el agente del Ministerio Público, a quien hoy se denuncia, que es Juan José Esparza Samarripa, y Policía de Investigación Gabriel Cruz, llevados esta investigación, se ejercitó acción penal al haber encontrado elementos que pudieran vincular al señor Nino Colman Hoyos Henao a que de una IP de una empresa que él tenía en ese momento, habían surgido esos correos mediante los cuales estaba contactando a las víctimas para exigir el pago del rescate de la víctima. Esto se ejercitó acción penal por esos hechos en los que el Ministerio Público consideró que habían pruebas suficientes para poder considerarlo probable responsable de ese delito y se ejercitó la acción penal. Derivado de esto, se dictó una sentencia condenatoria, la cual fue asimismo confirmada por la sala, doy ahora el dato. El informe, muy bien, se gestó acción penal en contra del hoy denunciante por secuestro agravado en la averiguación previa FSP, que es una diversa, /B, /T2, /645, /13-03. Esto fue en razón a las conductas atribuidas a la creación de los correos electrónicos mami_por_favor@hotmail.com y papi_por_favor@hotmail.com. Esta causa se originó la causa penal 271/2009 del Juzgado 28º Penal del Distrito Federal entonces, en el cual en fecha 10 de agosto de 2010 se dictó sentencia condenatoria en esta causa penal, la cual fue apelada y confirmada posteriormente por la sala correspondiente. Entonces es que el señor Nino acude al juicio de garantías y efectivamente revocada esa determinación, el acuerdo, y derivado de ello se propone la reposición del procedimiento a partir del cierre de instrucción, en donde se le permite llevar a cabo el ofrecimiento y desahogo de diversas pruebas, entre las que se encontraban justamente el análisis de saber el origen y
y cuál fue la información proporcionada a través de estos correos. Para esto quiero hacer mención, señoría, que todos estos elementos de prueba fueron valorados debidamente y confirmados como propios para efecto de poder emitir una sentencia tanto en el juzgado como en la sala. Y la razón por la que se controvertió esta situación de los correos es porque decían que no había una certeza en cuanto a la obtención de los mismos y de que existieran. Sin embargo, el policía de investigación en materia cibernética, hoy imputado en esta carpeta, en esta que nos ocupa el día de hoy, que es la CI-FSP-B-C-D-C-C-D-D-C-235-01-2020. En esta los imputados, como he manifestado anteriormente, es Juan José Esparza Samarripa, que es el agente del Ministerio Público que ejerció acción penal por los hechos que he comentado, y el agente de la Policía Judicial, Gabriel Cruz Cruz, es quien llevó a cabo los informes correspondientes. Y derivado de esto, el señor Nino se duele de que no fue llevado a cabo debidamente este informe de Policía de Investigación que sirvió para el ejercicio de la acción penal. Y más allá, en la reposición del procedimiento, refiere que en fecha el 31 de mayo de mayo de 2017 se celebró audiencia ante el juez de la causa, en la que rindieron declaración el agente del Ministerio Público José Esparza Samarripa y el policía Gabriel Cruz Cruz. Y refiere que en esta audiencia se condujeron de manera indebida y que no pudieron sustentar lo que el primero de ellos, lo que sustentó en el pliego de consignación del ejercicio de la acción penal, y el segundo respecto de los informes de policía cibernética que había emitido para que el Ministerio Público los valorara. Esa es de manera fundamental lo que estableció el señor Nino en su denuncia de esta carpeta. Y el hecho de que este investigador haya recibido, si bien es cierto, de la Coordinación de Agentes del Ministerio Público, la objeción a la propuesta de no ejercicio de la acción penal, es que este investigador no comulga con todos los puntos que refirió el agente del Ministerio Público, mi homólogo de la Coordinación de Auxiliares del Procurador, al proponer dar intervención a peritos peritos en materia cibernética a efecto de volver a analizar nuevamente la viabilidad de esos correos que ya fueron analizados previamente por la autoridad judicial y por una sala penal. Entonces, desde mi punto de vista, de este investigador, considero que dar la intervención a peritos en materia de cibernética para volver a analizar la situación de esos correos estaría invadiendo la esfera de competencia, porque ya fueron debidamente analizados y soportados a través de una resolución que fue una sentencia por el Poder Judicial. Esa es por cuanto hace a la primera parte o el punto por el que se está solicitando, generando esta audiencia. Ahora bien, por lo que respecta al hecho de entrevistar al señor Nino Coleman de manera oportuna por parte de este investigador, se llevó a cabo efectivamente, y quiero comentar también respecto a lo que la asesoría jurídica pública refiere, de que fue entrevistado mucho tiempo después. Quiero decirle que esta carpeta de investigación está radicada. A foja 288 se establece la radicación de esta carpeta de investigación, en donde el suscrito la recibe el 15 de agosto de 2023, la carpeta, y consta la radicación aquí. De manera inmediata se hizo el análisis de la carpeta, en razón de haberla recibido de la Coordinación de Agentes del Ministerio Público Auxiliares del Procurador, y fue entonces que se acordó llevar a cabo la entrevista del señor Nino Coleman Hoyos Henao. El 3 de septiembre se programó y se llevó a cabo.
desde luego, previo a esto se ha estado en el análisis de todas las constancias y actuaciones que componen el proceso que he mencionado de 2009 y que son 10 tomos y un anexo de la Recomendación de Derechos Humanos que también consta en este expediente. Y llevada a cabo la entrevista con el señor Nino Colman, de manera personal lo hice, y al plantearle la situación de su denuncia, si quería hacer alguna aclaración o llevar a cabo alguna precisión en cuanto a su denuncia, en su propia entrevista se establece que él ratifica en todas y cada una de sus partes el escrito inicial, virtud del cual se inició esta carpeta que ya he mencionado, y que está de acuerdo en lo que ahí se manifestó. Por esa razón fue que se inició esta carpeta por el delito en el ámbito de la Procuración de Justicia, en los supuestos de fabricar, alterar o simular elementos de prueba. Esa es la hipótesis o las hipótesis por las cuales se inició la carpeta de investigación. Y entonces, atendiendo las manifestaciones del señor Nino, el suscrito ha estado llevando a cabo de manera debida todo el estudio y análisis de estas constancias para poder pronunciarse al respecto en cuanto a la determinación de dicha carpeta. Finalmente, señoría, para efectos de establecer si le asiste la asignación o designación de víctima al señor Nino Colman Hoyos Henao, tendríamos que remitirnos a lo que establece el artículo 4 de la Ley General de Víctimas, en donde desde mi punto de vista de este investigador no se reúne ninguno de los supuestos a que se refiere este artículo para poder considerarlo. Esto en atención a que el delito por el que se inició la carpeta es de oficio, es el delito que he comentado anteriormente, y que en todo caso el daño lo resiente la sociedad al ser un delito que el bien jurídico tutelado sería la debida procuración de justicia, y en ese sentido no se ha solicitado la integración como víctima del señor Nino Colman Hoyos Henao. Eso sería por mi parte, señoría. Le agradezco mucho, señor licenciado. Muy concretita, abogada, por favor. Sí, su señoría. Los puntos que respuesta. Ya nos dio un panorama sobre la denuncia, todo ese proceso que se vio envuelto el señor Nino. Son antecedentes. Ya hizo usted estos agravios, ya se refirió y sugerir en realidad está refrendando los argumentos de esta determinación, ¿verdad? De lo que refirió usted, abogado. Sí, señoría. Muchas gracias. Sobre estos puntos, licenciado, En efecto, por favor. En efecto, solo la contrarréplica en este sentido, señoría. Si bien es cierto, el Ministerio Público acaba de hacer mención precisamente de que con relación al punto primero en la pericial donde dice que no es procedente toda vez que ya se analizaron ante la autoridad judicial, es importante manifestar, como ya lo dije en un principio, con fecha 1 de septiembre del 2023, la autoridad ministerial dice que va a llevar a cabo un análisis precisamente de estos anexos. El licenciado, en efecto, ahorita lo está enunciando en audiencia, pero al final del día, dentro de la carpeta de investigación, no se encuentra ese análisis correspondiente en donde el Ministerio Público señale en tal anexo o en tal foja existe precisamente este análisis de la pericial, lo cual obviamente deja en incertidumbre jurídica al hoy impugnante. Entonces, en este sentido, señoría, de forma muy breve, voy a hacer mención textual en lo que señala, y obviamente en contrarréplica de lo que señala el auxiliar del procurador, en donde le pide al Ministerio Público, hace mención en el inciso B, foja 275 fiscal. Dice, no pasa desapercibido que Nino Colman Hoyos Henao ha sostenido de manera firme y categórica la simulación de elementos de prueba de ser incriminado. Bien, relativo abogada, a los... perdóneme que la acote. Uh-huh. Le ofrezco disculpas anticipadamente, pero creo que no está combatiendo los argumentos torales, licenciada. Ajá. Ya quedó claro cuál es el criterio sobre esos puntos, por favor. Es que justamente ese es el punto, su señoría, porque el licenciado manifiesta que ya fueron analizados en la pericial, sin embargo, por eso era lo que iba a entrar, donde dice precisamente
que esto se maneja, que se requiere ese análisis cibernético por expertos, porque al día de hoy lo que se ha manejado, aquí dice, son prácticos. Por eso es que justamente me permitía leer lo que había resuelto el Ministerio Público, auxiliar del procurador, y ya, simple y llanamente lo que dice, para efecto de potencializar, en este caso, los derechos de la persona privada de su libertad. Eso es justamente la contrarréplica a lo que hacía referencia. Y con relación al número 2, en donde dice que el Ministerio Público acudió de forma personal ante locutorios para entrevistarse con el impugnante, si bien es cierto, lo hizo, pero no atendiendo a lo que estaba pidiendo el Ministerio Público, auxiliar del procurador, que es precisamente con relación a que esa ampliación o esos puntos fueran a estos correos. Y por último, su señoría, atendiendo a lo que dice en el punto 3 con la relación al 148, artículo primero, artículo 148, fracción primera, con relación al reconocimiento de víctima. Sin embargo, ya esta asesoría jurídica pública conoce el criterio de su señoría con relación al tipo de tesis aisladas que no son obligatorias, en efecto, y que por ende simple y llanamente no se podrían tomar en consideración. Sin embargo, sí me es permisible hacer mención de un registro digital de una 2026-666, en donde hace mención del recurso innominado previsto en el artículo 258, donde en la audiencia respectiva se puede contravenir precisamente para solicitar que ante la negativa del Ministerio Público de reconocer al recurrente el carácter de víctima. Entonces, en este sentido, dice la autoridad en la réplica, hace mención de que no se ha determinado algún daño o alguna violación en su esfera jurídica del hoyo impugnante. Sin embargo, tampoco el Ministerio Público ha realizado actos tendientes o tendentes para efecto de considerar si en efecto hay un daño o no, como por ejemplo lo que se puede estilar siempre dentro de las diligencias es a través de un dictamen en psicología para considerar si existe una afectación. Sin embargo, en efecto, también le queda claro a esta asesoría jurídica que en términos del 21 constitucional, el Ministerio Público es el órgano investigador y es el que dirige la investigación. Entonces, en este sentido, su señoría, solamente vuelvo a reiterar, y con esto termino mi contrarréplica, de este registro digital que le hago mención en donde en la audiencia respectiva también se puede hacer la solicitud que al impugnante se le pueda reconocer como la calidad de víctima, dice que el juez de control también tiene estas facultades para pronunciarse sobre este tema a efecto de determinar si existe una legitimación o no, para efecto de señalar que esta persona ha sufrido daños. Como ya lo comenté, y se llevó también o se argumentó en la audiencia multicitada que ya se mencionó, se hizo mención, pues bueno, que uno de los puntos importantes es precisamente que se ha violentado de su derecho, es la libertad personal. Es cuanto, su señoría. Me indica por último este acuerdo donde se hace referencia por la Fiscalía. El acuerdo de... ¿De qué, su señoría? ¿De la resolución? 1 de septiembre me indicó. El acuerdo de la Fiscalía es de fecha 1 de septiembre. Ajá, del 2023. Del 2023. Es donde se hace referencia a esta serie de acontecimientos. Donde dice que donde dice que va a ser el estudio y análisis minucioso, ¿o de qué hace referencia, señoría? Muchas gracias. Señor Nino, ¿quiere hacer alguna manifestación final? Muy concreto, le explico, señor Nino, de ninguna forma se le pueden vulnerar sus derechos. Solamente se resuelve con base en lo que se alega por las partes. Si hay información adicional, ya no forma parte de esta litis cerrada, como se le conoce. Su abogada hizo una exposición, se respondió por la representación social y se tiene que ir cerrando. No es infinita los argumentos en este sentido. Lo escucho. Bueno, el señor agente del Ministerio Público aquí presente afirma que en la reposición de procedimientos se estudió lo que se está pidiendo que se estudie ahorita, por lo tanto, esta prueba o este elemento de prueba que se está ofertando o solicitando por parte del supervisor es impertinente, es innecesaria y ese tipo de cosas. Sin embargo, esto es totalmente falso, señor juez, se lo hago del conocimiento en este momento.
para efectos del artículo 222, 23 del Código Nacional de Procedimientos Penales, porque en ninguna parte de la reposición de procedimiento, en ninguna parte se analizó eso que el Ministerio Público está tomando ahorita como argumento para decir que la prueba no se debe desahogar por impertinente y bueno, no sé cuál es la otra palabra que usa el Código Nacional. En ese sentido, la prueba es totalmente pertinente, además de que fue ordenada por su supervisor. Okay. Su supervisor, sería todo. Le agradezco mucho, cierro el debate correspondiente para determinar situación jurídica concreta y se considera viable también sostenerlo no bajo un criterio o un margen de interpretación de las normas, sino a lo que se refiere específicamente por la normativa aplicable. En el caso concreto se hace referencia a que el día 1 de junio del año 2023 el órgano jurisdiccional hace emite una orden hacia el agente del Ministerio Público, dándole incluso un término perentorio de 5 días, a efecto de que exista aquella determinación de una carpeta de investigación. Es decir, no constituye una facultad, sino una determinación imperativa que se advierte fue debidamente cumplimentado por el auxiliar del procurador en un proveído de fecha 7 de junio de 2023, dentro de los términos, incluso en una cuestión viable al día último que fue concedido por el juez de control, donde hay una determinación, es decir, el pronunciamiento sobre el curso de una carpeta de investigación que no constituiría a criterio de este juzgador y, como lo refiere el impugnante, ya una facultad decisoria de quien se encarga de una investigación sobre una pertinencia o idoneidad de la información que se requiere. En forma concreta, intervención de peritos para el análisis de los correos, que se queda claro, este juzgador involucran al señor Nino Colman Hoyos Henao en un hecho por el cual incluso ya se dictó una sentencia que fue revocada a través de esta reposición del proceso y un curso. Actos de molestia, finalmente, para que se amplíe la entrevista del el denunciante, del accionista de la acción penal, Nino Colman Hoyos Henao, a efectos de estas injerencias sobre los correos que lo involucran en aquella actividad en el cual se le involucra, y se determine también una viabilidad para ser considerado como víctima en términos del artículo 148, fracción primera de la Ley General de Víctimas. En este aspecto se refiere ya a las diversas promociones que se hacen o se presentan ante la autoridad ministerial, y en donde finalmente se determina la inviabilidad por parte de la representación social en cuanto a los casos o estas determinaciones concretas de un auxiliar de un procurador. Se constituye en una cuestión orgánica, pues un superior, para efecto de que se realice el cumplimiento en los términos que ya fue propuesto, se va a llamar de esa forma, por orden de la autoridad judicial. Es decir, no constituirían una facultad, sino ya un entendimiento pleno de aquellos actos que fueron determinados por el auxiliar del procurador. Y se refiere en este aspecto que no se comulga con lo que habría sido ya ordenado en la intervención de peritos para análisis de los correos. Se hizo énfasis a algo muy importante, que hay un policía de investigación que rinde un informe en informática, aunque suene redundante, y que dio origen al involucramiento del señor Nino en aquel evento delictivo. Se está ordenando la intervención de expertos o de peritos en ese sentido, que constituyen en forma evidente pues un método científico, en este caso, de las cuales se desconoce si estuviera o no dotado el policía judicial en aquel entonces que realizó aquella determinación que involucra al señor Nino en un evento delictivo. Peritos que se requieren de conocimientos técnicos, como lo sostiene así la misma legislación procesal, para dar intervención a ellos. Luego entonces se hace mención a la necesidad de intervención de un especialista en la materia y no de un policía judicial o de investigación, como ahora se le denomina, para efecto de esclarecer un hecho.
si fueron o no alterados el origen de esos correos, que de los cuales se sustentó ya inicialmente una sentencia condenatoria hacia el aquí denunciante. Se menciona por la representación social el criterio a que aborda para no recabar estos datos de prueba es que aquello ya fue analizado en una sentencia. Debe de advertirse entonces la mismidad de un acto procedimental o de un proceso previo donde toda la información que se relacione o que se acarree al órgano jurisdiccional para que determine situación jurídica concreta o final de la persona procesada no puede influir en una carpeta de investigación por los cuales se está controvirtiendo precisamente el origen de esos correos que involucran a una persona que ya fue sentenciada y privada de la libertad durante el tiempo que se ha indicado por el señor Nino. ¿Sí? No podría constituir un factor obligatorio de convicción o de probanza plena si existe ya incluso este amparo que se hace referencia a una revocación de una sentencia de primera instancia para efecto de que se ofrezcan pruebas y se analicen correos. De ahí se deriva entonces esta determinación y que en el caso concreto no tendría ese efecto jurídico extenso el informe de un policía judicial que hace referencia a esos correos. Tendría que analizarse ya por el experto en los términos que ya se indicaron por el auxiliar del procurador. Se refiere también de una entrevista recabada el día 3 de septiembre, esto del señor Nino Coleman, donde hace referencia solo a la rectificación de los escritos. Y señala la asesora jurídica que la determinación fue para efecto de que se informara sobre esos correos que dieron origen a la atribución del señor Nino Coleman en este hecho denunciado por el secuestro de una persona de 19 años de edad. Se haría énfasis también que la representación social tiene una facultad de realizar interrogatorios correspondientes para efecto del esclarecimiento de ese hecho, que como motivo o finalidad tiene el procedimiento en términos del artículo 1 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que la representación social conforme al 21 constitucional y 131 del cuerpo normativo ya referido, tiene también esa obligación de realizar actividades para el esclarecimiento del hecho. Y volviendo a estas finalidades, proteger al inocente y que el culpable no quede impune, habiéndose destacado que conforme a los artículos 212, 213 y 214, la función investigadora tiene diversos principios, entre ellos la objetividad, eficiencia y profesionalismo y respeto a derechos humanos. Luego entonces tendría que haberse realizado ya la entrevista direccionada a lo que se mencionó en el proveído de 7 de junio del 2023 sobre estos datos de prueba que involucrarían eventualmente al señor Nino en un hecho delictivo. Y en cuanto a esta diversa inviabilidad que se determinó por la representación social de ser considerado como víctima, se refiere con toda la razón por la representación social atendiendo al delito que se está investigando. Hay un bien jurídico que es la procuración de justicia, pero si atendemos al artículo 105 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el artículo 4 de la Ley General de Víctimas cita hay una diferenciación básica entre víctima y ofendido. Víctima es quien resiente el hecho por el cual se instruye y ofendido es quien puede resultar afectado. Y existe aquí una afectación evidente desde que el Nino Coleman Hoyos Genao ya ha sido procesado, ya ha sido sentenciado, ya tiene una pena privativa de libertad bien revocada, desconociendo las actividades procesales posteriores a esta revocación, pero sí se advierte entonces una afectación personal que, a criterio de este juzgador, después de la vida y la salud, constituye la libertad.
De ahí que si consideramos también que ese artículo 148 de la Ley General de Víctimas hace referencia a una obligación por parte del Ministerio Público, específicamente en la fracción primera, de solicitar el registro como víctimas ante ello, y que la misma codificación en su artículo 148 hace referencia a que existe una evaluación de un comité interdisciplinario, no constituiría a criterio de este juzgador una facultad de la representación social determinar si es víctima o no, sino a este comité interdisciplinario evaluador que incluso determine un grado o no, existencia o no, de una afectación de cualquier índole, y en su caso positivo, la magnitud de esta. Por tanto, pues bien hay un delito oficioso y el bien jurídico es la procuración de justicia, pues no puede pasarse por alto por este juzgador también la afectación en la esfera personal y jurídica de una persona privada de la libertad durante este tiempo que ha referido el señor Nino. De ahí que pues sea viable también pues redireccionar estas circunstancias, y atendiendo también en que la Corte ya ha emitido un registro bajo el número 180-413 y el rubro actuaciones penales, su valor probatorio, deja claro que no puede incidir la evaluación que, como bien cosa juzgada se haya resuelto en cuanto a este informe de un policía de investigación, informe cibernético, no puede influir en un procedimiento diverso. Incluso pues hace referencia a que existen también formas, recursos, para que una persona, incluso ya con una sentencia ejecutoriada, tenga un reconocimiento de inocencia. De ahí que se permite determinar que es procedente la petición de la asesoría jurídica del señor Nino Colman Hoyos Genao para efecto de que se realice en esta carpeta de investigación aquellas, y en forma puntual, aquellas actividades que se determinaron en el proveído de fecha 7 de junio del año 2023 emitido por el auxiliar del procurador en ese sentido. Se considera desde luego prudente, usted que conoce, señor licenciado, esa carpeta de investigación que me indique qué tiempo requiere para realizar esa actividad. No se refiere el 7 de junio a alguna temporalidad. ¿Me podría indicar, por favor? Sí, señoría. Entiendo que ha tomado una determinación. Sin embargo, este investigador ha considerado algunos aspectos también relacionados a la carpeta en el sentido de una posible prescripción de la pretensión punitiva, que también quedó establecido dentro del acuerdo de no ejercicio de la acción penal propuesto. Bueno, habría una cuestión inherente a sus facultades. Ahí sí es una facultad, abogado. Las cuestiones ya resueltas constituirían una obligación. Lo que usted determine, en todo caso, pues tendría que ser notificado y realizar actividad diversa a la que ahora nos ocupa. Sobre este punto, y no existiendo este pronunciamiento de la prescripción de la pretensión punitiva, ¿qué tiempo requiere, licenciado? Yo podría solicitar un mes, si se me concede un mes. ¿Está de acuerdo, licenciada? Sí, señor. ¿Está de acuerdo? Bien, un mes para efecto, y también se le requiera, licenciada, la súplica, señor licenciado, que en cuanto tenga ya estas actividades, lo comunique a la unidad de gestión en la carpeta para que quede un registro de que usted ya hizo esa actividad en ese sentido, independientemente de lo que pretenda de esta prescripción. Es autónomo, es independiente a lo que se refiere. Perdón, señoría, también que se haga la notificación de forma personal a mi representado. Por favor. ¿Ya señaló domicilio? El lugar donde me encuentro recluido, sí, señor. ¿Ya lo hizo saber a la fiscalía? Ya es de su conocimiento. Bueno, en esos términos atendemos a lo que dispone el artículo 29 del Código Civil sobre un domicilio. Es decir, donde reside, donde se encuentra. Así lo refiere, señor Nino. Lugar habitacional, lugar laboral, lugar o domicilio fiscal, domicilio laboral. Usted tiene un domicilio no convencional, sino donde está recluido. Ahí le tienen que hacer del conocimiento. Muy amable. Y no advertiría viabilidad de alguna otra forma de notificación, sea por algún medio electrónico, no tienen acceso a los mismos. Sobre ese aspecto le recuerdo, representación social tiene
para notificar incluso al día siguiente o cuando emita la determinación y atender últimas peticiones. Le agradezco mucho, señor licenciado, le informa. ¿Alguna otra petición? Señoría, solamente copia de audio y video. Claro. Licenciado. De la misma manera, señoría, autorizando a cualquier compañero asesor jurídico público de la Fiscalía. Gracias. Claro, señor Coleman, ¿alguna Nada más que manifestación? decir. Le A agradezco. usted. Se autoriza la expresión de las constancias. Cierra audiencia. Pasen, por favor. Buenos días.